Buenas noches a todos. Estamos hoy aquí para hablar sobre inteligencia artificial y COVID-19 y abordar una de las cuestiones que más tiene preocupadas a la población en general. El uso de tantas aplicaciones de las que hablamos, en las que habla el gobierno, realmente puede poner en riesgo nuestra privacidad. Yo soy Idoia Salazar, soy especialista en ética en inteligencia artificial. Soy profesora en la Universidad CEU San Pablo y estoy presidiendo el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseia. En primer lugar, vamos a hablar sobre un concepto que es muy importante, que no mucha gente tiene claro, que es qué es realmente la inteligencia artificial. De esta forma podremos saber si realmente el concepto que os voy a explicar a todos ahora puede hacernos algún daño, puede dañar de alguna forma nuestra privacidad. Una inteligencia artificial, lo que se conoce como inteligencia artificial, es simplemente un sistema, un software, por lo tanto algo intangible, que lo que hace es usar datos para hacer una de las cosas que hasta hace poco solamente hacíamos las personas, que son la toma de decisiones. ¿Cómo lo hacen? Lo veremos a continuación. Los sistemas de inteligencia artificial usan los datos, por lo que os ponía aquí, que los datos son el oro del siglo XXI. Realmente todos nosotros producimos más bien datos a medida que hacemos cualquier cosa en nuestra vida. Por ejemplo, cuando estamos yendo de un sitio a otro y llevamos nuestro móvil encima, el móvil va registrando los distintos puntos, si tienes encendido el GPS, va registrando los distintos puntos por los que te has movido. Y todos esos datos los almacena en el teléfono. Igualmente, cuando se realiza una llamada, el teléfono registra también los datos de esa llamada. Muchas de las cosas, y por ejemplo, cuando navegamos por Internet, igualmente en tu ordenador se va quedando registrado los distintos websites a los que vas acudiendo. Todos esos datos se usan, como bien sabéis, muchas veces por algunas empresas, como puede ser Amazon o Telefónica u otras empresas, muchas veces para personalizar productos y servicios, y por eso en ocasiones cuando un usuario entra en Amazon le suele aparecer pues, los últimos productos que Amazon considera que pudieran ser útiles para esa persona específica, basada en el análisis que ha hecho de los movimientos que ha hecho ese usuario específico. La conclusión, en que el mundo está basado en datos. Los datos, el análisis de esos datos, se dice que son el oro del siglo XXI y son justo esos datos de los que se alimentan los sistemas de inteligencia artificial. Como vemos en esta diapositiva, lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial, cómo se hacen, los desarrolla un data scientist, un científico de datos, coge todos esos datos y se los da, como si dijéramos, a comer a este sistema, a este software, a este sistema de informático. Se los da, lo que hace el algoritmo es analizar todos esos datos, estadísticamente los analiza y como resultado da una conclusión. Por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades, si quieren saber diagnosticar un tipo de cáncer específico, se puede usar un algoritmo, le das a la máquina, le das al algoritmo muchos datos para que el algoritmo aprenda, entre comillas, en realidad aprenda, porque es igual que si tú a una persona le das muchos datos para que aprenda sobre una determinada cosa y al final esa persona pues se ha formado una idea de lo que cómo tiene que desempeñar su trabajo. Aquí igual, le da a la máquina muchos datos sobre, en este caso, por ejemplo, de cáncer de colon. La máquina es capaz de aprender cuándo y cómo puede haber un cáncer, y lo que hace es luego cuando, por ejemplo, cuando se le muestra si a esta máquina se le ponen radiografías de una determinada persona, la máquina es capaz de diagnosticar sobre esa radiografía específicamente si esa persona tiene un tipo de cáncer o no. ¿Por qué es muy eficiente este tipo de ayuda para los médicos en este caso? Porque a veces las personas humanas tenemos solo dos ojos y muchas veces nos es difícil por cómo somos físicamente, pues no somos capaces de apreciar ciertas cosas que a nivel de datos sí es posible apreciar.
quizá para el ojo humano no pueda captar por nuestras propias peculiaridades físicas ciertas cosas, pero a nivel de datos específicos sí que se puede apreciar ciertos tipos de tumor que nosotros a simple vista pues no somos capaces como humanos. Por lo tanto, como vemos con los sistemas de inteligencia artificial, pues sí es muy útil que sirvan de herramienta, de ayuda para ciertos médicos, en este caso, para la diagnosis de enfermedades. En ningún caso, como veis, he dicho que se trate de una sustitución en la toma de decisiones de un médico, por ejemplo, ni en la toma de decisiones de un juez, en el caso de las sentencias, sino más bien como una ayuda que pueden tener los médicos para diagnosticar mejor y sobre todo en un tiempo mucho menor una determinada enfermedad. Como bien sabéis, en cosas principalmente relativas a la salud, el tiempo es fundamental. ¿Cómo nos ayudan los sistemas de inteligencia artificial? Pues nos ayudan dándonos el diagnóstico, o por lo menos una primera conclusión sobre el diagnóstico, en un tiempo récord, que nos puede ayudar muchísimo a la hora de resolver pues, un diagnóstico y sobre todo de empezar el tratamiento médico con una antelación suficiente para intentar curar esa enfermedad. Para esos casos de cura de tratamientos médicos, también los sistemas de inteligencia artificial son tremendamente eficientes. ¿Por qué? Porque permiten cruzar todos estos datos que teníamos antes de diagnóstico con peculiaridades específicas del sujeto concreto, de la persona concreta que tiene esa enfermedad. Por ejemplo, si esta persona tiene diabetes, tiene determinados rasgos genéticos que pudieran influir en la enfermedad o tiene por ejemplo, mayor tolerancia a un tipo de medicamento específico, la máquina, el sistema, es capaz de dar a esa persona, en función de todas estas peculiaridades de salud que tiene esta persona, un tratamiento específico para la persona en función de todo esto. Por lo tanto, el nivel de repercusión positiva en esa persona pues va a ser mucho, mucho mayor que si directamente le das un tratamiento pues más genérico para pues un grupo de personas que no esté tan personalizado como gracias a estos sistemas. Por lo tanto, en estos casos, como vemos, se está ayudando se están usando los datos y los sistemas de inteligencia artificial, esto ya es una realidad, tanto para diagnósticos de enfermedades como para personalización de tratamientos médicos. Para eso, pues es tremendamente útil los sistemas de inteligencia artificial. Vamos a hablar también durante esta charla sobre la privacidad, sobre cómo es un concepto fundamental para entender por qué estamos tan preocupados por la privacidad y cuando hablamos de aplicaciones de inteligencia artificial para casos de pandemias o este tipo de casos. Para eso es importante saber lo que es la privacidad. ¿Cuál es el concepto de privacidad? Privacidad es aquello que una persona lleva a cabo en un ámbito reservado. Por lo tanto, está vedado a la gente en general. Un sujeto, por lo tanto, tiene derecho a mantener su privacidad fuera del alcance de otras personas, asegurándose la confidencialidad de sus cosas privadas. En los países democráticos, en los países en los que se aplican los derechos fundamentales, de los derechos humanos fundamentales, tenemos ese derecho fundamental. La privacidad es un derecho fundamental y nadie tiene derecho a quitarnos por repetir, siendo redundante, a quitarnos este derecho inherente a todas las personas, que es la privacidad. Partimos de ahí. Aquí podemos ver cómo, en los siguientes gráficos, podemos ver cómo se está usando la inteligencia artificial, como hemos visto. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan datos. ¿De dónde salen esos datos? Como hemos visto también, salen de los usuarios y esos datos son recogidos, pueden ser muy útiles, como hemos visto, para distintas cosas. Pueden ser muy útiles para tratamientos médicos, pero también pueden ser tremendamente útiles para la gestión de pandemias, como veremos ahora, como también para la gestión de desastres naturales. Y son algo en los que hay muchos investigadores ya investigando y tratando, porque se ha comprobado que el uso de estos datos puede ayudar desde a predecir posibles desastres naturales, como a también gestionar la recuperación en estos
en estos problemas tan grandes como el que nos encontramos ahora o vamos a tener en un futuro. Esto, por ejemplo, gracias a los sistemas de inteligencia artificial, en el caso de inundaciones, podríamos ver cuál es el lugar mejor, la ruta más bien mejor que podemos seguir para escapar de esta inundación o por dónde nos podemos dirigir para poder salvarnos en el caso de una inundación. No actuar de manera pues impulsiva y dejarnos guiar pues, por nuestro propio instinto de supervivencia, sino basarnos en datos para poder salir airoso de ese problema. Como vemos aquí en estos gráficos que podéis ver, estos son todo imágenes de teléfonos móviles. Nosotros pues somos capaces de rastrear, bueno, las empresas de telecomunicaciones son capaces de rastrear dónde te encuentras tú en función, o más bien no tú, sino tu móvil, tu teléfono móvil, si es necesario. Por lo tanto, son capaces de ver los movimientos de población que hay o si hay una persona específica en un lugar concreto, pues son capaces de identificarla. Esto ha sido muy útil también en, por ejemplo, los incendios que hubo en California hace unos años. También las personas que no, por ejemplo, cuando no había posibilidad de llegar a una determinada área, pues gracias, y no se podía saber el número de afectados que había en esa determinada área, pues gracias a esta visión del número de teléfonos móviles, que hoy en día pues mucha gente tiene teléfonos móviles, que había mediante este rastreo, se podía ver que aún quedaban personas específicas en ese área y por lo tanto había que ir a rescatarlas. También estos datos se pueden emplear, como hemos dicho, en el diagnóstico pues, de enfermedades, de neumonía, de diferentes tipos de cáncer pues o diferentes tipos de enfermedades. Incluso ahora se están empleando para identificar la enfermedad del COVID-19 de una manera mucho más ágil que a simple vista de un médico y mucho más rápida, lo cual está ayudando muchísimo. En los siguientes gráficos podéis ver cuál es la manera en la que actualmente se contagian las personas. Vemos que, me refiero, aquí ya nos centramos en el COVID-19. Vemos, por ejemplo, que la persona A está infectada con el COVID-19, pero no presenta ningún síntoma. A lo largo del siguiente día, la persona A va interaccionando con muchas otras personas y luego vuelve a casa. Al día siguiente, esa persona A empieza a presentar síntomas con fiebre, tos seca y se realiza el test y da positivo. Y a lo largo del segundo día, la persona A se va a quedar en casa sin interactuar con otra serie de personas. Estos son datos que ya conocemos. Sabemos más o menos cómo va actuando el virus, sabemos cómo se contagia, sabemos lo que debemos de hacer para no seguir contagiando. Esas son cosas que sabemos en la actualidad y que podemos empezar a dar al algoritmo para empezar a identificar. Vamos a ver a continuación un pequeño vídeo en el que se explica muy bien cómo las restricciones del movimiento ayudan a aplanar la curva del COVID-19. Todos estos gráficos son posibles gracias a la gestión de los datos. Si nosotros sabemos en qué lugar se encuentra cada persona, podemos saber que las personas realmente están cumpliendo con este protocolo para ayudar a salvar gente. Es una forma importante que tenemos para, como veréis, para ayudar a aplanar la curva. Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo de 2020
Y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen tres tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan enfermos. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso, se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos. Como habéis visto, todo es una gestión de los datos. Aquí en el siguiente, todo esto se hace gracias a la gestión de los datos. En esta siguiente slide es una muestra de movilidad provincial entre las provincias. Estos son datos que lo están usando los diferentes gobiernos también para ver la movilidad de las personas y referenciarla con respecto a cuando esto, por ejemplo, está referenciado, se referencia desde el 14 al 20 de febrero de 2020 y vemos cómo respecto a ahora, respecto a marzo, a finales de marzo y principios de abril, son todo en números negativos. Ahora no nos movemos entre provincias, estamos en cierta medida, estamos controlando entre comillas, bueno, y sin comillas, a la población para ver si están cumpliendo estos requisitos y a ver cómo todo esto está afectando a la curva del coronavirus. De esta manera vemos si las diferentes medidas que está tomando el gobierno ve de esta manera si las diferentes medidas que está tomando son eficientes o no, y puede ir rebajando o no las diferentes pues, medidas de precaución. Ahora, por ejemplo, con la salida de los niños o a partir o cuando se puede salir a hacer deporte, se verá, gracias a estas gráficas, gracias a estos sistemas de inteligencia artificial y gracias a los datos, se verán si realmente estas primeras medidas de salir del aislamiento social que se han previsto, pues no tienen repercusión en esa curva de contagios ni en esa curva de muertes. Y esto todo pues es posible gracias de una manera rápida y eficiente, gracias al análisis de los datos. Vamos a explicar a continuación algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial que se han desarrollado en los distintos países y también en España específicamente para ayudar a la gestión a la lucha con el COVID-19. Es interesante que todos nosotros tenemos la referencia del caso de China, en el que fueron los primeros contagiados y por lo tanto también fueron los primeros en sacar diferentes herramientas herramientas de inteligencia artificial para
para conseguir, pues, entre comillas, minimizar los efectos de la pandemia. ¿Cuál es este caso? ¿Cuáles son las peculiaridades? Cuando hablas sobre estas cosas es importante ver las peculiaridades del país en cuestión que las está desarrollando. China, como se sabe, pues tiene, tiene no permite, o la privacidad en China, más bien, para entendernos, no existe. Realmente todo lo controla el gobierno, y lo ha controlado antes de que existieran los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacen ellos ahora? Pues teniendo en cuenta que hay allí de por sí la privacidad no existe y no es un derecho que tengan sus ciudadanos, pues en ese sentido tienen una, entre comillas, ventaja, que no en el resto es un derecho fundamental, está muy mal que lo tengan. En estos casos, en este caso específico, sí ha beneficiado que haya una mejor gestión, más bien una gestión, no mejor gestión, sino una gestión más controlada de todo este proceso. Lo que han hecho allí ha sido una especie de pasaporte para la salud, en el sentido de que ellos cada ciudadano tiene la obligación de tener esta aplicación de móvil instalada, y a cada ciudadano se le asigna un código QR con color verde, amarillo o rojo. Este rojo quiere decir que la persona no tiene que estar en cuarentena, amarillo tiene que estar 2 semanas, amarillo quiere decir que debe estar aún una semana en cuarentena, y verde que tiene libertad de movimiento. De manera que cuando esta persona quiere entrar a un restaurante, quiere entrar en diferentes zonas, pues tiene que enseñar su móvil con su código QR. Si se le registra y resulta que no es verde, pues no tendrá derecho de acceder a ese determinado local. De esa manera controlan muy bien a la población y saben que las personas que están contagiadas o en riesgo de contagio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros los humanos no somos perfectos, las máquinas tampoco son perfectas. Y menos una aplicación que ha sido desarrollada pues en un tiempo pues muy, muy escaso, y por lo tanto no es infalible al 100%. Y se han detectado casos en los que no era procedente, que una persona que estaba en verde de repente se la ha puesto en amarillo o en rojo, y realmente ni siquiera la máquina era capaz de pues dar el 100% de verificación sobre si esa persona estaba sana o no. Por lo tanto, como se ha visto y como se ha comprobado, realmente la máquina no tiene en la actualidad aún una eficiencia al 100%, y no se le puede delegar directamente a una aplicación sin ningún tipo de supervisión pues estas decisiones tan importantes como son, por ejemplo, que yo me quede en casa o no, o que yo pueda ir a trabajar o no. Siempre debe haber, como hemos dicho antes, la supervisión de un humano en este tipo de decisiones importantes, de una persona física. La inteligencia artificial es simplemente una herramienta de ayuda para, en este caso, la gestión de los datos para acabar con una pandemia. ¿Qué ocurre en el mundo occidental? Pues en el mundo occidental, como hemos dicho, la privacidad es un derecho fundamental, es un derecho inherente a toda persona. Por lo tanto, y como hemos dicho que todos estos datos, que estas máquinas, estos sistemas se alimentan de datos nuestros, de datos privados, realmente es un tema muy importante, que hay que pensarse mucho antes de ceder para que se puedan hacer este tipo de aplicaciones. Y es por eso por lo que en Estados Unidos y Europa pues hemos ido un poco por detrás de países como China a la hora de sacar aplicaciones de inteligencia artificial para intentar combatir el coronavirus. Así pues, hasta la segunda mitad de marzo de 2020, los gobiernos occidentales pues, no empezaron a sacrificar, entre comillas, sacrificar esa privacidad en áreas de la salud. El Consejo Europeo de Protección de Datos publicó el 16 de marzo una declaración que permitía el uso de datos personales, el objetivo de entender la movilidad de la población en general. Como hemos visto, gracias a estos datos se permite, como hemos visto en los gráficos, ver la movilidad de la población de una provincia a otra, de un lugar a otro. Podemos controlar un poco de qué manera se mueve la población. Detectar también movimientos masivos de la población después de anunciar restricciones, para controlar, para ver bien, a ver si empezamos a anunciar esas restricciones, hay mucha gente que se sigue moviendo entre las provincias. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues registrando los móviles, teniendo acceso a los datos de los móviles. Y de esta manera podemos decir, uy, está habiendo mucho movimiento, pues tenemos que volver hacia atrás en esas restricciones.
Otra cosa, monitorizar cómo la población está siguiendo las restricciones de movilidad. Y en otro punto es mejorar la predicción de la propagación del virus, aumentando los modelos epidemiológicos con patrones de movilidad dinámicos. De eso no habíamos hablado hasta ahora, pero otra de las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial, gracias al análisis estadístico de estos datos que le hemos proporcionado, es la predicción. Es capaz de realizar predicciones. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar dentro de un mes si continúa de esta manera moviéndose la población de esta forma? Si continuamos actuando de esta forma, es capaz de hacer un escenario a futuro de qué es lo que va a ocurrir. Es capaz incluso de llegar a predecir pandemias. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Europa? Pues que hemos visto que realmente los sistemas de inteligencia artificial sí que son muy útiles, son realmente útiles a la hora de ver los movimientos de la población, de intentar predecir cuáles van a ser esos escenarios futuros, son capaces también de ver si yo voy a poder contagiarme o no y de qué manera puedo evitar ese contagio. Todo esto con estos sistemas de inteligencia artificial es posible. Por lo tanto, teniendo en cuenta la privacidad, vamos a intentar traerlo. Por lo tanto, se está estableciendo una aplicaciones de rastreo de contagios, Trace Together, una aplicación parecida, que es la que hicieron en Singapur con bastante éxito. Esta aplicación funciona con Bluetooth, no funciona con GPS, por lo tanto está muy bien porque lo que permite el GPS te geolocaliza. Por lo tanto, las personas que desarrollan esa aplicación son capaces de saber dónde estás físicamente. Con Bluetooth pues no sería necesario. Y lo que hace es registrar los códigos de los teléfonos con quienes el usuario ha tenido un contacto significativo. ¿Qué significa un contacto significativo? Que ha estado pues a menos de 3 metros de esa persona y durante, por ejemplo, 5 minutos conversando con esa persona o enfrente de otra persona, cerca de esa persona. De esa manera, si este usuario recibe un aviso para que se haga, si recibe un aviso para que se haga el test o se ponga en cuarentena, si alguno de estos contactos notifica que ha dado positivo en los 14 días siguientes. Si ese usuario da positivo, lo notifica a través de la aplicación del móvil y le llega directamente y de manera automática al primer usuario que le conviene, ya que ha estado en contacto con el otro, con el que ha dado positivo, le conviene hacerse un test o guardar cuarentena otros 15 días para asegurarse de que no ha sido contagiado. Es un aviso. Todos estos datos se producen todo este proceso se produce de manera descentralizada. Los datos no van a parar ni se guardan en un sitio específico, ni se tiene en cuenta el que tú te llamas Pepe García y vives en tal sitio. En ningún caso se pone nombre ni localización a esos datos que recibe el primer usuario ni el último. Por lo tanto, en principio y al final también, no hay ningún problema respecto a la privacidad, sino que se hace un bien. Por lo tanto, en el mundo occidental no tiene por qué haber ningún problema en el uso de tal y como se está haciendo, se está teniendo realmente muy en cuenta la privacidad de las personas y no tiene por qué haber ningún problema en ningún intrusismo en la privacidad del usuario. Es necesario saber en los teléfonos en dónde se encuentran esos teléfonos en cuestión o con quién más bien, no dónde se encuentran, sino con quién entran en contacto para avisar para hacer un bien, que es avisar a ese afectado a esa persona de que puede haber sido infectado. Por lo tanto, no es ético, no sería ético no usar los datos para el bien social o para ayudar a solucionar una pandemia. Es muy necesario. Igualmente, como hemos dicho, podemos ver, gracias a estos datos, se puede anteriormente, por ejemplo, anteriormente a que esta pandemia evolucionara, podíamos saber con sistemas de inteligencia artificial, con este tipo de sistemas, podemos detectar a tiempo que se va a producir una pandemia e intentar prever cuál va a ser su evolución. Igualmente podemos hacer una evaluación de riesgos a largo plazo, lo que va a suponer pues, una mayor mitigación del problema, y luego a la hora, una vez que ha acabado,
el suceso, podemos dar una respuesta mucho más eficiente. Podemos evaluar los daños con estos datos y coordinar una respuesta mucho más ágil que si simplemente pues, lo hacemos a través de los medios tradicionales. Igualmente, se puede ayudar a la reconstrucción y a la restauración de infraestructuras y servicios usando pues, estos datos de una manera más ágil y de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué hablábamos de poner en riesgo? Realmente, ¿por qué nos preocupa tanto el poner en riesgo la privacidad? Ya hemos hablado que realmente no hay ningún problema en principio, porque nuestros datos, cuando esas aplicaciones los usan de una manera despersonalizada. No es necesario que esa aplicación sepa ni cómo me llamo yo, ni dónde vivo, ni cosas personales mías respecto a una identidad personal para poder trabajar, para poder saber si tú has estado en contacto con otra persona, si no, si a mí me conviene hacerme el test o no, o tengo que guardar cuarentena. Para eso no es necesario que yo me llame de una determinada forma. Por tanto, esos datos pueden estar perfectamente despersonalizados. Pero ¿por qué tenemos esa sensación? Realmente cuando vemos, nos produce esa sensación pues cuando vemos vídeos como el que os voy a enseñar ahora, que es lo que ocurre en China y en otros países que sí que hay un problema sobre esto. Esto es un vídeo de un sistema de reconocimiento facial que hay en China y los sistemas de reconocimiento facial puestos en diferentes sitios, entre ellos a la hora de cruzar la calle por un paso de cebra. Entonces lo que te hace es, si tú cruzas el paso de cebra por un sitio, pues si tú cruzas la calle por un sitio que no sea el paso de cebra, pues lo que hace es, eso queda registrado porque has cometido una infracción y no solamente queda registrado y se acumula en los carnés que tienen allí digitales, sino que además para avergonzarte y que no lo hagas más, se publica tu cara en ese mismo semáforo, en el sitio, para que vean que has cometido una infracción. Estas cosas, por supuesto, los sistemas de reconocimiento facial están en contra de la privacidad. Allí, como hemos dicho, China es un sitio en el que la privacidad de por sí no existe ni ha existido durante mucho tiempo, por lo tanto, todas estas tecnologías están provocando, pues es una herramienta más que tiene el gobierno pues para control de la población, para esto. Que esto puede llegar al mundo occidental, pues realmente no tiene por qué. Igual que no ha llegado anteriormente pues esa falta de privacidad que ya había en China de por sí, no ha llegado al mundo occidental ni pensábamos que iba a llegar. Ahora tampoco tiene por qué llegar. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos protegidos por un sistema legal. Nosotros, como hemos dicho al principio, estamos protegidos por unos derechos fundamentales y tenemos cierta regulación al nivel europeo, que en el caso de Europa es la General Data Protection Regulation, que es una regulación específica sobre los datos que hace que nosotros pues, podamos seguir teniendo nuestra privacidad. Y de hecho, si alguien se la saltara, pues como pasó en el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica con los datos de Facebook, pues sea motivo de sanción. Por lo tanto, nosotros estamos protegidos y debemos seguir viéndolo así. En la actualidad hay un marco regulatorio más extenso poniéndose en marcha y, desde luego, ya están pensando en regular ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, aquellas que están asociadas al reconocimiento facial o también la toma de decisiones autónomas por parte de los algoritmos. Como hemos visto, realmente lo importante es que nosotros, el humano, sigamos siendo el centro y no dejemos a la máquina la autonomía de tomar sus propias decisiones. Para acabar, voy a lanzar una pregunta a la audiencia para quedarnos pensando sobre este tema. Sobre el tema de la privacidad. ¿Realmente estamos ante un nuevo concepto de privacidad? Hay veces que hay determinadas personas que usan las redes sociales, cuelgan allí muchas fotografías o ciertos comentarios y no tienen conciencia de que están siendo públicos, de que cualquier persona puede llegar a ella. Y luego esas mismas personas reclaman al gobierno
que sus datos se usen de manera, que se usen bien o que realmente no usen sus datos, por ejemplo, para estos temas para estos temas por ejemplo, del COVID o de otras gestiones que se puedan realizar. Realmente debemos de ser conscientes que cualquier cosa que publicamos pues puede llegar a un gran número de personas. Lo primero es adquirir esa consciencia. ¿Cuál es que el concepto de privacidad debe de seguir siendo el mismo, a mi entender? Realmente nosotros como seres humanos debemos de tener ese derecho a poder elegir, al menos a poder elegir el nivel de privacidad que debemos ceder. Y es en lo que se está trabajando a nivel de mundo occidental, por lo menos a nivel europeo, sobre esto. Que estas tecnologías, que podamos usar este tipo de tecnologías de inteligencia artificial para combatir, como hemos visto, pues enfermedades, para combatir pandemias, para combatir desastres naturales, que lo podamos usar, pero con ciertas precauciones sobre los datos, en el sentido de que nosotros siempre como personas tengamos el derecho a guardar nuestros datos, a ser conscientes de dar nuestros datos. Esos datos, dar ese consentimiento. Nosotros debemos ser las personas que debemos de dar ese consentimiento, y no solamente de dar ese consentimiento, sino para un tiempo determinado y para el desempeño de una tarea concreta. Yo cedo mis datos ahora para que sean usados para desarrollar una aplicación para luchar por el coronavirus por un tiempo determinado, que acabará en tal fecha. Igualmente, nos deben asegurar que esos datos no deben ser compartidos con terceros y que se destruyen una vez que ha acabado ese periodo específico. Igualmente, sigue siendo muy importante, fundamental, que desde el Gobierno se fomente en todas las universidades, en todos los colegios y a nivel social en general, la educación en nuevas tecnologías y en el impacto social real de estas tecnologías, mucho más allá de los prejuicios asociados a la ciencia ficción o prejuicios irreales que no vayan a ninguna parte. Como hemos visto en la actualidad, realmente es algo ético no usar los datos que tanto bien puede hacer para combatir casos tan importantes como el que tenemos ahora mismo del COVID-19. Muchas gracias por vuestra atención y avancemos entre todos y conscientemente para crear un futuro prometedor. Muchas gracias por todo.